Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Gracias, Señor. Gracias, amado. Eres digno de alabanza, eres digno de adoración. Cuánto nos has amado, Señor. Por amor, gracias, Dios. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio, Señor, a su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Ninguno de nosotros, Señor, tenía algo que ofrecer. Nada bueno teníamos, Señor, para contigo. Buenos días, hermanos. Como David nos decía, el año pasado, la última vez que nos vimos,
estuvo predicando el pastor Oscar. Muchas gracias. Y en la prédica del pastor Oscar del año pasado nos hablaba de la culpabilidad humana. Es cierto, otra vez, no fue el anterior domingo, pero es verdad en ambos casos, el año pasado y el domingo pasado. Ahí nos habló en cuanto a 7 características de los efectos del pecado en las personas. Leyó Romanos capítulo 3, versículos 1 al 20. Y especialmente entre los versículos 10 al 18 de Romanos capítulo 3, resume esta culpabilidad del hombre. Todos nosotros, toda la humanidad dentro de esto, todos culpables, todos alejados de Dios, todos alejados de la fuente de vida. Y cuando tocaba estos puntos, me recordó una tira cómica que leí hace algunos años. Esta tira cómica dice más o menos así: un hombre va al hospital a ser atendido, es auscultado por los médicos y decidieron su inmediata internación. De manera que entra a la sala, un ambiente grande con varias camas y tantos enfermos también ahí. Cuando llegó había muchos que estaban durmiendo en ese momento. Y sucedió algo paradójico durante ese día. De pronto uno daba un grito y ya moría. De manera que entraban las enfermeras y minutos después era sacado en una camilla con el rostro cubierto. Esto empezó como a las 8 de la noche. Otro a medianoche, a las 3 de la mañana y poco antes de que amanezca el siguiente. Entonces él se queda muy alarmado y cuando el médico viene a la consulta de la mañana a auscultar a todos, le dice: doctor, toda la noche me ha tocado ver que mueren pacientes y realmente ha sido incómodo, le dice. Yo me pregunto, si están tan mal, ¿por qué no los llevan a un ambiente especial donde yo no tenga que verlos morir a cada instante? El doctor le dice, bueno, ¿cómo le digo? ¿En qué sala cree que está usted? Es un poco de humor negro para empezar el año, pero esa es la condición con la cual todos estamos en el mundo. Ese es el común denominador de la humanidad. Muertos espiritualmente. Aún nosotros, los creyentes, que normalmente cuando se habla de muerte espiritual, nosotros no decimos, y acertadamente, pero la razón de que nosotros no formamos parte de ese grupo no es intrínsecamente por lo que nosotros somos, porque intrínsecamente más bien nosotros somos muertos espirituales, igual que todos los demás. La diferencia es Cristo. Cristo es la diferencia. Por eso cuando la anterior semana nos decía el común denominador de la humanidad, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y continúa, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. De esta parte nosotros también formamos de este grupo, somos parte de ese grupo, somos parte de la humanidad. Todos estamos contaminados con el pecado. Si nos vamos a este cuento del principio, incluso los médicos y todos el hospital, todo el mundo dentro de esa habitación, prestos a esperar la ira de Dios. Si nos basamos en ese pasaje, pero es maravilloso. En Romanos capítulo 3 es, la verdad, les digo, uno de mis capítulos de la Biblia favoritos. Porque así como nos habla de la condición nuestra de pecadores delante de Dios y sin ninguna posibilidad ni esperanza, no nos deja ahí.
sino inmediatamente nos empieza a hablar de Cristo y de que Él es la esperanza. Y Él, siendo nosotros creyentes, fue nuestra esperanza al momento de creer en Él, pero también es nuestra esperanza en este momento. Siempre va a ser nuestra esperanza. No hay un solo momento en el cual podamos estar sueltos de Él y estar felices y estar libres de la ira de Dios. Mientras más asidos estamos de Cristo, más cerca de Él, entonces estamos más lejos de la ira de Dios. Pero si nos soltamos y nos vamos alejando, volvemos al pasaje que recordamos, el cual expuso el pastor Oscar. Volvemos a lo mismo. Sin esperanza, sin posibilidad de salir. Pero otra vez, Romanos capítulo 13 no termina allí, sino continúa hacia la esperanza, hacia la vida en Cristo, hacia lo que puede uno vivir estando cerca de Dios. Veamos entonces esa luz de esperanza. Leamos sobre ella. Vayamos a Romanos capítulo 3, 21 al 26. Romanos capítulo 3, 21 al 26, la continuación de lo que Oscar nos habló el último domingo. La prédica de esta mañana titula Al fin justos. Al fin justos. Basado en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. La palabra del Señor dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hasta antes de estos versículos teníamos a toda la humanidad bajo el juicio inminente de Dios, bajo la ira de Dios. Pablo lo resume la porción anterior diciendo: no hay justo ni aún uno. Pero a partir de estos versículos, los que acabamos de leer, la figura cambia completamente para los que creen. Hermanos, la justicia de Dios solo puede llegar a nosotros a través del Señor Jesús. La justicia de Dios solo puede llegar a ti a través del Señor Jesús. Pero, ¿por qué necesitamos la justicia de Dios? Vamos a tener 3 puntos en la prédica. El primero, necesitamos la justicia de Dios porque es el regalo prometido de Dios. Es el regalo prometido de Dios. El versículo 21, Romanos 3, 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El sentido que tiene la justicia es integridad, es derechura, es estar directo. Es decir, que un determinado hecho, un determinado objeto se conforme a una norma. Pero aquella derechura de la que nos habla la palabra de Dios es en realidad una vida, tu vida, que sea acorde a la voluntad de Dios expresada en su ley. Pero todos nosotros estamos carentes de ello, carentes de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Todos fallamos en el intento porque cada uno de nosotros ha preferido satisfacer sus propias necesidades y sus propios gustos y no vivir conforme a la voluntad de Dios.
Por eso no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ni tú ni yo. No somos ni por si acaso lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios espera de nosotros. Por eso Dios ve sobre la humanidad y no encuentra nada. Mejor, no encuentra a nadie, nadie justo. Todos pecadores, todos alejados de Dios. Es obvio que cada persona necesite poder acercarse y tocar la justicia de Dios. De lo contrario, sería una eternidad alejados de Dios. Solo teniendo una justicia, así como la de Dios, una justicia perfecta, es que podemos acercarnos a Él. Eso es lo que demanda Dios de todos los seres morales, justicia perfecta. Pero nosotros estamos al otro extremo, alejados del dador de vida y por tanto muertos. Pero nosotros, ¿cómo sabemos qué es lo que Dios demanda de nosotros? Podemos arguir, si Dios demanda justicia de ti, yo no lo sabía. ¿Cómo es que nosotros sí sabemos que no somos justos? De dos maneras. La primera, Dios ha puesto su voluntad en cada uno de nosotros. Ha escrito su ley en nuestros corazones. Es una especie de voz de alarma. Nos anuncia cuando nos estamos dirigiendo a obrar de una forma equivocada. Le llamamos conciencia. A través de esta obra de Dios, que es la conciencia, toda persona sabe cuando su actuar es malo. Porque suena la alarma. Y no lo escucha el de lado, sino cada uno de nosotros. Y nos damos cuenta de ello. Si seguimos en ello, entonces estamos transgrediendo la voluntad de Dios. Entonces, todas las personas de cualquier cultura no puede arguir inocencia, porque Dios ha puesto su ley en nuestros corazones. La segunda forma está especialmente relacionada con su palabra, con la Biblia. Allí nos muestra eso de forma concreta. En el tiempo de Pablo hacía referencia al Antiguo Testamento. Es conocida como la Escritura, la palabra de Dios. Allí, otra forma de llamarlo es la ley. Dios establecía qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. A eso le llaman los mandamientos positivos y negativos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es un mandamiento positivo, en el sentido de que te está diciendo que hagas eso. Un mandamiento negativo es no matarás, por ejemplo. Es conocido negativo porque empieza diciendo no a algo, pero es igual un mandamiento de la voluntad de Dios. Entonces, todos los que tuvieron un contacto con la Biblia, cristianos, judíos o de algún otro grupo religioso, allí encuentran la palabra de Dios establecida con claridad, su voluntad escrita. Y allí te das cuenta que eres un transgresor. El salto de altura es una prueba olímpica en la cual los participantes allá deben saltar una valla, la cual los jueces disponen la altura primera del punto de partida, y esa valla tienen que saltarla todos los participantes. Tienen 3 intentos para vencer esta prueba. Aquel que no vence, no salta por sobre la valla sin que el listón caiga, entonces es descalificado. La valla, el listón establecido por Dios para alcanzar la justicia de Dios, ¿saben? Es el pleno cumplimiento de la ley de Dios, el más alto. En la prueba del salto alto van subiendo poco a poco. Pero en cuanto a la voluntad de Dios no cambia, es invariable, es la misma, implica perfección total. Todo intento nuestro que no llegue a la plenitud, entonces es insuficiente. Y cada persona, por tanto,
declarada carente de justicia, por no alcanzar los estándares establecidos por Dios. La justicia es posible por la ley para aquel que no transgrede la ley ni siquiera en un punto. Y no solo estamos hablando de los 10 mandamientos, sino de todo el consejo de Dios, toda la voluntad de Dios. Si hubiera alguien que solo falló en un punto, entonces la ley le muestra como carente de justicia. Santiago dice, es culpable de todos, porque transgrede la ley. Entonces esa persona no es justo. ¿Quién de nosotros es ese uno que solo ha fallado en un punto de la ley, casi atina? Todos nosotros nos hemos desviado. Cada cual, dice Isaías, se apartó por su camino, es decir, buscó lo que le gusta, yendo en contra de la voluntad de Dios. Alcanzar la justicia de Dios a través de la ley es inalcanzable para cada uno de nosotros. No podemos alcanzarla. Entonces, en el momento que Dios había predeterminado, en el momento exacto, el que Dios había preparado para ello, la justicia de Dios se aproximó a la humanidad. Pablo escribe, Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dios nos ha mostrado su justicia. Antes lo había hecho a través de la ley, pero era inalcanzable, imposible que nosotros podamos llegar a ella. Pero ahora Dios nos muestra su justicia asequible a cada persona, asequible a nosotros, asequible a esos injustos, a esos que con la lengua engañan, a aquellos que tienen veneno de áspides debajo de su lengua, aquellos que tienen caminos torcidos delante de Dios. Este acercarse de Dios y su justicia no es algo que no se supo antes, no es una sorpresa que Dios trajo algo así como un mago saca algo de la manga. Pablo dice que había sido conocido a lo largo del Antiguo Testamento. Dios la había anunciado desde Génesis, desde el momento mismo en que Adán y Eva se rebelaron de Dios. Y todos los profetas hablaron más y más al respecto de la venida de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es Cristo mismo, el Señor Jesús presente en la humanidad, llegando de una manera novedosa, de algo diferente, Dios encarnándose y viviendo entre nosotros. De esa forma la justicia es asequible para nosotros. ¿Alguna vez jugando te taparon los ojos de las espaldas y te dijeron, adivina quién soy? ¿Alguna vez has jugado con esto? Entonces, no puedes ver quién te habla, pero asocias el sonido de la voz con algún rostro que recuerdas y entonces atinas decir un nombre y te dicen no. O puede decirte sí. Y puede ser más dificultoso si alguien te tapa los ojos y otra persona te dice, dime quién soy. ¿No es cierto? Recuerdo haber visto un meme en el que un niño jugaba así con la figura, digamos, el rostro de alguien que simboliza a Jesús. El niño le pregunta, tapa los ojos y le dice, ¿quién soy? Y se lee la respuesta. La respuesta decía, te conozco antes de que nacieras. ¿Podemos jugar de esa manera con Jesús? Creo que sí, pero de seguro acertaría en todos los casos, porque Él nos conoce desde la fundación del mundo, desde antes que estuviéramos en los planes humanos, desde antes que nuestros abuelos hubieran nacido. Y como Él conoce todo de nosotros antes de que nazcamos, es por eso que la Escritura muestra a Dios que lo conoce todo. Él conoce todo lo que había que suceder
todo lo que había de suceder, y por eso puede anunciarlo. Voy a hacer esto en el futuro, con lujo de detalles, y no falla en lo más mínimo. Por eso Él planificó, Dios planificó y trajo a la justicia suya, al Señor Jesús, a nosotros. En el momento adecuado, el momento que Él había planificado. De la misma forma, Dios te trajo hacia Él en el momento adecuado que Él ha planificado para ti. No es que has escuchado varias veces de Cristo y tú has dicho que no, pero hasta el momento que llegas a Cristo no son intentos fallidos de Dios eso, que la primera vez falló e intenta la segunda. Él conoce todo. Él sabe cuándo vas a venir a Cristo. Y todo lo anterior son intentos que te impulsan a esto. Dios lo conoce todo, te conoce perfectamente desde antes de que nacieras. Y Dios trajo lo que justamente necesitas, su justicia. La justicia de Dios que llega a través de su Hijo, del Señor Jesucristo. Y nosotros necesitamos esa justicia. Como creyentes necesitamos su justicia. Es el regalo prometido de Dios. Vamos al segundo punto. Porque sin la justicia, sin ella, permanecemos alejados de Dios. Porque sin ella permanecemos alejados de Dios. Veamos los versículos 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios se ha aproximado a nosotros en Jesucristo. Él es la justicia de Dios. La vez anterior, cuando Dios mostró su justicia, fue en el Sinaí, como 1500 años antes de Cristo. Se mostró la justicia de Dios, pero como inalcanzable a través de la ley para los pecadores. La primera vez que los israelitas oyeron los 10 mandamientos fue de la boca de Dios mismo. La oyeron en medio de truenos, relámpagos y de un sonido de bocina que iba en aumento e iba en aumento. Éxodo capítulo 19 nos habla de ello. Y a pesar de lo ensordecedor que puedan ser los truenos, que pueda ser la bocina que iba en aumento, ellos oyeron la voz de Dios. ¿Saben? Oír la voz de Dios produjo en los israelitas pavor. El pueblo estaba aterrado y pidieron que Dios no les hable nunca más, que no les hable más Dios. Pero este manifestarse de la justicia de Dios, de la que nos habla Pablo, traída por el mismo Dios el Hijo, no provoca pánico. Tampoco el deseo de que Dios no se aproxime más, sino más bien todo lo contrario, anhela la cercanía de Dios. La muerte es la consecuencia del pecado. ¿Por qué morimos? Porque somos pecadores. El Señor Jesús no pecó nunca. Por lo tanto, no debió morir. Y en el transcurso de esta vida interminable nunca hubiera pecado. Dios el Hijo durante la eternidad, en la presencia de Dios, amaba lo que el Padre ama. Amaba al Padre y amaba todo lo que Él desea. Y cuando una vez tomó cuerpo humano, no fue librado, digamos, de ese estar cerca de Dios y de darse alguna escapadita a algún pecado. No, nada de eso. Si pudiéramos agarrar la ley de Dios, los 10 mandamientos, todo el consejo de Dios y ponerla al lado de la vida del Señor Jesús, ¿qué encontraríamos?
justicia total. Justicia total. Para nosotros es imposible ser justificados por la ley porque somos pecadores. Pero ante el Señor Jesús, la ley suena como una alarma, pero que dice justo, justo, justo. No hay otra persona como Él. Jesús es el justo y Él nos trajo la justicia de Dios. El justo no debió morir. Por eso, en Juan 10 y 18, el Señor Jesús dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ese traer la justicia de Dios a nosotros no fue inocua, libre de sufrimiento para el portador de este regalo. Porque tras llevar una vida perfecta, esta justicia nos la entregó con su vida, dando su vida en la muerte vicaria en el Gólgota. Fue crucificado como el peor criminal porque tomó nuestro lugar en el castigo de nuestros pecados. Tomó el lugar de los criminales y sufrió el castigo que ellos merecían. ¿Alguna vez has tenido el remordimiento por algo malo que has hecho? ¿Sí? ¿Recuerdas lo agobiante que puede ser eso? Puede ser 1, 2 hechos, 10 hechos que motivan esa agonía. Ahora piensa, el dolor de todos los pecados, la agonía de todos los pecados puestos sobre un hombre. El sufrimiento del Señor Jesús cuando cargaba nuestros pecados va más allá del sufrimiento físico que de por sí es terrible. Es una agonía íntima. Cargando todos los pecados. Alguien que no sabía lidiar con el pecado, nunca había pecado. Dios mismo vino a tu rescate, a nuestro rescate. En aquella cruz se encontraba Jehová el Hijo, pagando por nuestra carestía. Estaba ofreciéndose a sí mismo y Él era la ofrenda perfecta para aplacar la ira de Dios. Entonces no hay otra posible salida, no hay otra forma de aplacar la ira de Dios, su respuesta al pecado. Esa es la ira de Dios. ¿Qué respuesta tiene Dios al pecado? Su santa ira. Cada pecado merece un pago y a eso se le llama ira. Esa ira, para que cada uno de nosotros no tenga que gustar de ella, debe ser aplacada. Alguien debe tomar tu lugar. Pero ¿alguien se atrevería a tomar mi lugar? Yo tampoco me atrevería a tomar el lugar de ninguno de ustedes, no solo por la ira de Dios, sino porque no puedo hacerlo. Ya con mis pecados tengo demasiado. Se necesita de alguien libre de pecado. Y ese es el Señor Jesús. Por eso o es Él o no es nadie. A consideración tuya, ¿cuáles son los pecados que debería cometer alguien para que sea imperdonable? Jamás pueda ser perdonado. Tal vez puedes pensar un momento, ¿qué pecados dirías que alguien comete que no puede ser perdonado? La Biblia muestra que aún ese pecado que piensas, esa suma de pecados, puede ser perdonado. Cualquiera sean. E incluso eso puede decir, pero qué injusto. Tal vez tus hechos no hayan afectado tanto a los demás como los de esa persona que imaginas. Pero tanto los pecados de esa persona imaginaria o los tuyos han afectado de igual manera a Dios. Y por tanto son merecedores de recibir un castigo. Todos somos pecadores,
A unos se les nota más que a otros. Otros padecen más de un tipo de pecado, son más tendientes a un tipo de pecado. En realidad, cada uno de nosotros somos tendientes al menos a un pecado específico. Otros lo disimulan mejor, tal vez yo entre ellos. Pero todos por naturaleza estamos destituidos de la justicia de Dios. Somos pecadores y estamos condenados si no fuera por el Señor Jesús. Entonces necesitamos creer en el Señor Jesús, que Él es nuestro Salvador, que Él pagó nuestras deudas con su propia sangre, que murió para que la justicia de Dios sea transferida a cada uno de nosotros. Necesitamos confiar con la mente y con el corazón que Jesucristo es nuestra única esperanza. De lo contrario, no tenemos salida, no hay alternativa. Él, Jesús, es la escalera por la cual Dios vino a nosotros y por la escalera por la cual nosotros, toda persona, puede llegar a Dios. La ira de Dios ha sido aplacada para los creyentes. Eso es lo que sucede cuando alguna persona acepta su culpabilidad delante de Dios y se lanza a Cristo sin más esperanza que Él, confiando en Él y que solo Él puede otorgarte la justicia de Dios. Por eso la justicia de Dios solo puede llegar a nosotros a través del Señor Jesús. Y necesitamos su justicia. La necesitamos porque con ella Dios perdona nuestros pecados y Él permanece justo. El tercer punto, con la justicia Dios perdona nuestros pecados. Cuando nosotros alcanzamos la justicia de Dios, Dios perdona nuestros pecados y Él permanece justo. Los versículos 25 y 26 dicen, está hablando de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Imagínate que alguien, un hombre o una mujer, causó daño a muchas personas, con pruebas indubitables de ello. Y de pronto es detenido, llevado ante un juez, y a pesar de las numerosas pruebas, el juez decide declararle inocente, a pesar de las muchas pruebas. ¿Qué dirías? ¿Se te ocurriría algo así como, qué buen juez es este? ¡Qué perdonador! Así deberían ser todos. ¿Eso pasaría por tu mente? Creo que no, al menos no por la mía. Todos dirían del juez, es un corrupto, ha sido comprado. Tal vez este juez estaba implicado también en ello. ¿Por qué? Porque lo dejó en libertad. Al más de uno sugeriría que este juez pague por la culpa de aquel que ha sido dejado libre. Hermanos, los humanos somos buscadores de la justicia de Dios. Nuestras ansias de justicia siempre son altas. Pedimos a gritos justicia. Aunque paradójicamente somos transgresores de la justicia. Pero la pregunta de esta porción es, ¿cómo puede Dios, el Dios absolutamente justo y santo, justificar, es decir, declarar justo a un culpable sin dejar de ser Él santo y justo? ¿Me entiendes? ¿Cómo puede Dios, el Dios perfectamente justo, declararte a ti justo, declararte a ti justa, declararme a mí justo y Él seguir siendo justo
Y cada uno de nosotros conocemos nuestras faltas. ¿Cómo puede Dios permanecer justo? Esto es posible. Ambas cosas son posibles, que nosotros seamos declarados justos, por un lado, y que Dios permanezca justo por la obra hecha del Señor Jesús. El juez del universo justifica a una persona, declara justo a una persona que es culpable. Y esa persona acertadamente es declarado justo. ¿Por qué? Porque alguien pagó por sus culpas. Esa es la diferencia con respecto a aquel juez de la historia que les hablé. Alguien pagó por nuestras culpas y entonces es que podemos quedar libres de esos pecados porque alguien ya los pagó. En ese hecho descansa tanto el creer de nosotros, en la obra de Cristo descansa tanto el creer nuestro como el que Dios justifica a las personas. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, pendiendo entre el cielo y la tierra, Él estaba cargando con todos los pecados de la humanidad y sus consecuencias. El apóstol Pedro escribe al respecto en 1 de Pedro 2:24. El apóstol dice: Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. De manera que todos los pecados fueron castigados en la persona del que lo portaba en ese momento. En aquella Pascua, en el Gólgota, en las afueras de Jerusalén, la ira de Dios se vertió sobre el justo, sobre el que nunca había pecado, pero que se hizo pecado. ¿Por qué? Porque estaba cargando con nuestros pecados, pecados que otros habían cometido. Por eso, la deuda causada por el pecado está pagada. El agravio contra Dios resarcido por la obra de Cristo. La justicia demandada por Dios propiciada. Y los pecadores que se rebelaron contra Dios por la gracia de Dios justificados. Todo pecado y todo autor de algún pecado debe ser castigado. La pregunta es, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces un pecado tiene que ser castigado? Una vez, ¿no es cierto? Una vez. Una vez que es castigado, no necesita más. Si aquellos pecados ya fueron castigados en Jesucristo, ya se derramó la ira de Dios que corresponde a esos pecados, no pueden ser castigados otra vez, ¿cierto? Por eso entonces necesitas tener fe para reconocer: yo me rebelé contra Dios, yo soy merecedor de la condena de Dios por lo que hice y por lo que soy, pero mis pecados ya fueron pagados por el justo, quien padeció por ellos y derramó su vida como consecuencia de ellos, dejándome a mí limpio de la culpa. Y además me ha acercado a Dios. La fe en Cristo opera así. Permítanme presentarlo de esta manera. Jesús, delante de Dios, voluntariamente tomó el lugar del culpable y pagó con su vida por los pecados que en ese momento estaba cargando. Ahora el culpable arrepentido se aprovecha de esa obra y cree profundamente y dice: Jesús tomó mi lugar, pagó por mis culpas y por todos mis pecados delante de Dios. Mis pecados y el que tomó el lugar como el autor de esos pecados ya fueron castigados por Dios. Ahora, ¿qué queda? Ahora queda que yo viva para aquel que murió por mí. No estamos libres de eso. Él murió por nosotros. Ahora
Tú tienes que vivir para Él. Yo tengo que vivir para Él. Si crees en Jesús como tu Salvador, producto de esa muerte hecha a tu favor, entonces el juez del universo se ve satisfecho y te declara justo, te declara justa, porque su Hijo voluntariamente dio su vida por ti. Dios es el juez justo. Él tiene absoluta y plenitud de justicia. Y permanece justo cuando declara justos a los pecadores, porque Dios el Hijo pagó por esos pecadores. El sacrificio de Cristo borró los pecados de los cristianos y los trajo además a tener paz con Dios. Cuando solo había enemistad de nosotros hacia Dios, Cristo nos trae, nos aproxima hacia Dios. Hay paz entre Dios y nosotros. Ese es el sentido de la propiciación. Eso es propiciación, un sacrificio que haga la paz entre ambos y además que haya paz entre los ofensores y el ofendido. En el momento previsto por Dios, en el primer siglo de la era cristiana, la justicia de Dios fue manifestada públicamente y a partir de allí es alcanzable para todos. Podemos alcanzar la justicia de Dios. Ahora, 2000 años después de eso, está plenamente vigente, alcanzable para todo pecador que se arrepienta y que reconduzca su vida. No solo eso, va todavía más, porque hay creyentes en el Antiguo Testamento que creyeron en Dios como su Salvador y el sacrificio de Cristo cubre los pecados de ellos. Los pecados nuestros hacia adelante de la cruz y hacia atrás de la cruz para los creyentes del Antiguo Testamento. Porque ninguno de los pecados cometidos antes o después de Cristo van a quedar impunes. Los pecados cometidos en la antigüedad fueron asumidos por Cristo, por el justo que vino. Y nuestros pecados también son asumidos por Él. Varias cosas se contraponieron, se aproximaron en el momento de la muerte del Señor Jesús. ¿Cómo puede Dios satisfacer su propia justicia para que los pecadores sean agradables a Él? Para que nosotros podamos acercarnos a Él. Por eso dependemos de la obra de Cristo. Entonces, el llamado en esta mañana, como inicio del año, para que lo tengamos en la mente, es que vivamos con esto cada día, pensando en que Cristo tomó nuestro lugar, el justo tomó nuestro lugar. Ahora nos toca a nosotros vivir para Él. A lo largo de estos 6 versículos, el apóstol Pablo nos ha mostrado que la justicia de Dios solo puede llegar a nosotros a través del Señor Jesús. No importa qué tan bueno se considere una persona, está destituido de la gloria de Dios. No puede acercarse a la presencia de Dios. Está condenado a que la ira de Dios sea derramada sobre esa persona y por la eternidad. Porque no es capaz de cumplir con la voluntad de Dios expresada en su palabra. Pero Dios había previsto nuestra incapacidad desde antes de proceder a la creación y estableció que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, en sí mismo derrame su vida, trayendo la justicia de Dios y acercándola a ti. Todo esto lo había venido diciendo Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Y en el momento exacto, el que Dios había preparado para ello, exhibió su justicia a la humanidad. El Señor Jesús es el único perfecto e intachable
es el eterno Hijo encarnado. Derramó voluntariamente su vida para recibir el castigo por el cual y del cual nosotros somos merecedores, al habernos alejado y sistemáticamente rebelado de Dios. El Hijo nos trajo la justicia de Dios, porque nosotros éramos incapaces de conseguirla por nosotros mismos. Y con su muerte la hizo accesible a nosotros. La justicia de Dios solo puede llegar a nosotros a través de Cristo. No olvides eso. La justicia de Dios solo puede llegar a ti a través de Jesús. Y podemos asirnos de ella. Él tomó el lugar de nuestros castigos. No hay otra posibilidad. Pueden hablarte de otras formas, pero ninguna es eficaz, sino solo el Señor Jesús. De manera que si no has conocido a Cristo, yo te exhorto, amparado en la palabra de Dios, que tomes la opción correcta. Echa tu mano a la fe de Cristo. La palabra de Dios afirma que solo Jesús puede darte paz con Dios y puede darte su justicia para que te aproximes a Dios, de la cual eres carente. Y para todos los que alguna vez creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador, les recuerdo el único mensaje sublime: permanece firmemente asido al Señor Jesús, acrecentando tu fe a Él por la obra del Espíritu Santo en ti. Hermanos, hermanas, que a lo largo de este año esa sea nuestra prioridad. Entender la obra de Cristo, vivir en ella, pedir al Espíritu Santo que la profundice, que profundice su obra en nosotros, que vivamos para su gloria y que hablemos de Jesús a otros y de la posibilidad de alcanzar justicia a través de Él. Que ese sea el camino que sigamos en este año, siempre pensando en que si podemos acercarnos a Dios es a través de Jesús. Y que estamos cordialmente invitados a vivir para Él, vivir para la gloria de Dios. Terminemos orando. Bendito Padre, buen Señor, te damos gracias en este día por la sublime obra que has hecho. Siendo nosotros rebeldes a ti, tu amor por nosotros ha continuado y nos has dado lo más valioso que tenías, tu Hijo Jesús. Por Él es que podemos acercarnos a ti y por Él podemos llamarte Padre nuestro. Te agradecemos, Señor. Y te pedimos en este momento que grabes estas palabras. Jesús es nuestra esperanza en nuestros corazones. Y que con ellas, con ello en mente en nuestro corazón, perseveremos cada día, viviendo para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu obra. Capacítanos, Señor, para vivir conforme a ti te agrada y dándote la gloria a ti. Que ese sea nuestro reto este año y que al final del año digamos misión cumplida y continuemos y perseveremos. Te damos gracias, Padre. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está
por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Gracias, Señor. Gracias, amado. Eres digno de alabanza. Eres digno de adoración. Cuánto nos has amado, Señor. Por amor. Gracias, Dios. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio Señor. a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Ninguno de nosotros, Señor, tenía algo que ofrecer. Nada bueno teníamos, Señor, para contigo. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354.
732-11354. En la zona sur al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.